Me llamo Lucía y tengo 22 años. El día que les pregunté a mis padres si habían recogido mis medicamentos de la farmacia, mi padre respondió con total naturalidad. Usamos ese dinero para comprarle el móvil nuevo a tu hermana. El silencio se apoderó de la habitación. Lo que sucedió a continuación reveló un secreto familiar tan devastador que cambiaría todo lo que creía saber sobre las personas que se suponía que debían protegerme. Si estás viendo este vídeo ahora mismo, me encantaría saber de dónde eres. Déjalo en la sección de comentarios. Dale a me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre familias, traición y encontrar la fuerza para elegirte a ti misma. Las luces fluorescentes del laboratorio de química empezaron a bailar ante mis ojos como si estuviera bajo el agua. Parpadeé con fuerza, intentando enfocar el vaso de precipitados que tenía en la mano, pero los bordes de mi visión se volvieron borrosos y oscuros. Mi compañero de laboratorio, Marcos, decía algo sobre los niveles de pH, pero su voz sonaba como si viniera del final de un largo túnel. Entonces, simplemente, las rodillas me fallaron. Recuerdo el frío del suelo de baldosas golpeando primero mis palmas y luego mis rodillas. De algún modo, acabé de costado con gente arremolinándose a mi alrededor. Marcos no paraba de decir mi nombre. Lucía. Lucía. ¿Puedes oírme? Y yo quería decirle que sí. Que podía oírle. Que estaba bien, solo cansada. Pero sentía la lengua pesada y el pecho oprimido, y no conseguía recuperar el aliento. Alguien debió de llamar a la seguridad del campus porque lo siguiente que supe es que unas manos me ayudaban a sentarme, y unas voces me preguntaban si necesitaba una ambulancia. Conseguí negar con la cabeza y graznar que estaba bien. Solo cansada, solo estresada, que no había desayunado. Las excusas de siempre. Pero incluso mientras las decía, sabía que algo iba mal. No era la primera vez. Solo era la primera vez que ocurría delante de testigos. Esa tarde me arrastré hasta el centro de salud del campus, más que nada porque Marcos amenazó con llamar a mis padres si no lo hacía. La sala de espera olía a antiséptico y a revistas viejas. Rellené el formulario de admisión con manos temblorosas, marcando no en la mayoría de las preguntas, aunque probablemente debería haber marcado sí en muchas más. El médico que me atendió era joven, de unos 30 y pocos años, con unos ojos amables que perdieron su amabilidad cuanto más tiempo miraba mis constantes vitales. Frunció el ceño al ver la lectura del tensiómetro. Frunció el ceño aún más al ver mis calcetines. Me pidió que siguiera su dedo con los ojos, que le apretara las manos, que empujara contra sus palmas. ¿Cuánto tiempo llevas con síntomas neurológicos?, preguntó, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. Dudé. Admitirlo en voz alta lo hacía real. No sé, unos meses, quizá más. Descríbeme los síntomas. Así que le hablé de los mareos que aparecían de la nada. De cómo a veces se me dormían las manos, como si me hubiera sentado mal sobre ellas. Pero no era el caso. De los dolores de cabeza que sentía como si algo me apretara el cráneo desde dentro. Del pitido en los oídos que empezaba en momentos aleatorios y no paraba durante horas. No apuntó nada de esto, solo me miró con una expresión que no supe descifrar. Preocupación quizá, o alarma. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó en voz baja. Porque mis padres me habrían dicho que estaba siendo una dramática. Porque mi hermana Sofía tenía campeonatos autonómicos, recitales de piano y 1 millón de otras cosas que importaban más que mis dolores de cabeza. Porque en mi familia había aprendido hace mucho tiempo que mis problemas siempre eran, de alguna manera, menos importantes que los de los demás. Pero no dije nada de eso, solo me encogí de hombros. Pensé que se pasaría. Me hizo análisis de sangre, me hizo hacer una especie de prueba de coordinación en la que tenía que tocarme la nariz y luego su dedo una y otra vez. Me iluminó los ojos con una linterna hasta que vi puntos. Durante todo el tiempo, su ceño fruncido no hacía más que acentuarse. Cuando terminó, imprimió algo y lo metió en un sobre. Sus manos, me di cuenta, estaban muy firmes mientras me lo entregaba. Tienes que tomar estos medicamentos inmediatamente, dijo. No era una sugerencia ni una recomendación. Era una necesidad. Y tienes que ver a un neurólogo en el plazo de 1 semana. No el mes que viene, no cuando tengas tiempo. En 1 semana. Sentí un nudo horrible en el estómago. ¿Es grave?,
Lo bastante grave como para que no debas esperar. Me sostuvo la mirada. Lo digo en serio, Lucía. No lo dejes para más tarde. Cogí el sobre con los dedos entumecidos. Pesaba más de lo que debería pesar el papel. Esa noche llamé a casa desde mi habitación en la residencia de estudiantes, sentada con las piernas cruzadas en la cama y el sobre cerrado en la mesilla de noche. Mi madre contestó al tercer tono. Su voz sonaba alegre y distraída. Lucía, cariño, ¿cómo van las clases? Mamá, tengo que decirte algo. Mi voz salió más temblorosa de lo que quería. He ido al centro de salud hoy. El médico me ha hecho unas pruebas y está muy preocupado. Me ha dado una receta que necesito que me consigáis enseguida. ¡Ay, cielo! ¿Será solo estrés? Siempre has sido tan nerviosa. Cerré los ojos. No, mamá, no es estrés. Ha dicho que tengo síntomas neurológicos y que necesito medicación inmediatamente, y ver a un especialista en una semana. Hubo una pausa. Podía oír la tele de fondo, uno de esos realities que mi padre siempre veía. Vale, dijo mi madre finalmente. Mañana recogemos la receta. No te preocupes. Tú céntrate en los estudios, ¿de acuerdo? Un torrente de alivio me invadió. ¿De verdad? Gracias. El médico parecía muy serio al respecto. Lucía, lo tenemos controlado. La voz de mi padre llegó ligeramente ahogada, como si se hubiera inclinado sobre el hombro de mi madre. No te estreses, nos encargaremos de todo. Tú solo concéntrate en la universidad. Gracias, susurré. Estaba muy asustada. No hay por qué asustarse, cariño. Somos tus padres. Siempre cuidaremos de ti. Colgué sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en días. Iban a encargarse. Todo iba a salir bien. Fui a casa ese fin de semana, en parte porque quería asegurarme de que habían recogido la medicación y en parte porque simplemente necesitaba ver a mi familia. La casa tenía el mismo aspecto de siempre. El árbol de la entrada soltando hojas por todas partes. La furgoneta de mi padre en el camino de entrada. La luz del porche que parpadeaba porque siempre decía que la iba a arreglar pero nunca lo hacía. Dentro, encontré a mi hermana pequeña, Sofía, tirada en el sofá del salón, completamente absorta en su flamante iPhone nuevo. No un iPhone cualquiera, el último modelo. El que costaba más que mis libros de texto de todo el semestre. Vaya móvil, dije, dejando mi bolsa junto a las escaleras. Sofía levantó la vista, con la cara iluminada. ¿A que sí? Mamá y papá me dieron la sorpresa ayer. Tiene una cámara increíble y puedo editar mis vídeos directamente en el teléfono. Lucía. Mi madre apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. Llegas pronto. No te esperaba hasta la cena. Mi padre la siguió, sonriendo. Ahí está nuestra universitaria. ¿Cómo te trata la carrera de química? Nos acomodamos todos en el salón y durante la hora siguiente escuché a Sofía hablar de su próximo proyecto del instituto. Algo sobre una presentación multimedia que requería equipo de calidad profesional, lo que aparentemente justificaba el nuevo teléfono. Mis padres estaban pendientes de cada una de sus palabras, haciendo preguntas, ofreciendo sugerencias, radiantes de orgullo. Esperé a que hubiera una pausa en la conversación. Oye, sobre mi medicación. Oh, Lucía, ahora no. Mi padre hizo un gesto con la mano. Tu hermana nos está contando lo de su proyecto. Lo sé, pero el médico dijo que era urgente. Cariño, estás agotada por el trabajo. Mi madre me dio una palmadita distraída en la rodilla, su atención todavía en Sofía. La universidad es estresante. Necesitas relajarte más. Sofía me lanzó una mirada. No llegaba a ser de suficiencia, pero casi. La mirada que decía, «Ves, yo importo más». Había visto esa mirada toda mi vida. Lo intenté de nuevo en la cena. ¿Recogisteis mi receta? Tu hermana nos necesita más ahora mismo, dijo mi padre, pasando la ensaladera. Tiene esa presentación tan importante el mes que viene. Algo frío se instaló en mi pecho. Pero el médico dijo... Los médicos siempre hacen que las cosas parezcan peores de lo que son, interrumpió mi madre. ¿Recuerdas cuando Sofía tuvo ese resfriado y dijeron que podría ser neumonía? Era solo un resfriado. Esto es diferente. ¿Lo es? Mi padre enarcó una ceja. Siempre has sido un poco dramática con tu salud, cariño. Dejé el tenedor. De todas formas, se me había quitado el hambre. Esa noche, me desperté jadeando, buscando aire. Mi habitación estaba a oscuras, salvo por la luz de la farola que se filtraba por las cortinas.
El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Tenía los dedos de ambas manos completamente dormidos, como si me los hubieran sustituido por bloques de madera. Intenté sentarme y la habitación se inclinó violentamente hacia un lado. Busqué a tientas la mesilla de noche y no la encontré. Mis manos entumecidas, torpes e inútiles. Conseguí enderezarme a pura fuerza de voluntad. Me senté en el borde de la cama, respirando con dificultad, tratando de no entrar en pánico. Esto era peor que lo del laboratorio. Peor que cualquiera de los episodios anteriores. Necesitaba esa medicación. Ya. Bajé las escaleras a trompicones, con una mano en la pared para mantener el equilibrio. La cocina estaba a oscuras. Encendí la luz e inmediatamente vi la encimera donde mi madre siempre dejaba las cosas de la farmacia. Nada. Solo la caja del teléfono de Sofía, algunos accesorios que había pedido, un montón de correo, ninguna bolsa de farmacia, ninguna medicación. Revisé la otra encimera, la mesa, incluso abrí la nevera por si alguien la había metido allí por error. Nada. Mis manos seguían entumecidas. La cabeza empezaba a dolerme. Y en ese momento, sola en la cocina de mis padres a las 2 de la mañana, sentí un miedo como nunca antes. No miedo por lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Miedo de que a mi propia familia no le importara lo suficiente como para ayudarme. Esperé hasta la comida del domingo para sacar el tema. Tradición familiar. Todos tenían que estar allí, móviles guardados, atención centrada. No podían ignorarme o cambiar de tema cuando estuviéramos todos sentados a la mesa. Al menos eso es lo que me dije a mí misma. Sofía estaba presumiendo de las funciones de su nuevo teléfono, demostrando la función de zoom de la cámara con el arreglo floral que mamá había puesto en el centro de la mesa. Mis padres estaban convenientemente asombrados. Yo me senté en silencio, con los dedos todavía hormigueando con ese horrible entumecimiento, un mareo amenazando en los límites de mi conciencia. Esperé a que hubiera una pausa natural en la conversación. Entonces pregunté, manteniendo la voz tranquila y casual. ¿Recogisteis mi receta? El médico dijo que era urgente. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su refresco. Dio un largo sorbo, dejó el vaso con un suave tintineo y dijo: «Ah, usamos ese dinero para comprarle el móvil nuevo a tu hermana. Lo necesitaba para el instituto». Al principio, las palabras no me llegaron del todo. Era como si mi cerebro no pudiera procesar lo que acababa de oír. Debía de haber entendido mal. No podía haber dicho eso de verdad. Sofía estaba mirando su teléfono, sin siquiera fingir sentirse culpable. Si acaso, parecía satisfecha, incluso reivindicada. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Lo dejé con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba. El pulso me latía con fuerza de nuevo, fuerte en mis oídos. «Usasteis el dinero de las medicinas», dije lentamente, «para comprar un móvil». «Lucía, no empieces». La voz de mi madre tenía ese tono de advertencia, el tono que usaba cuando pensaba que iba a montar una escena. ¿No empezar qué? ¿A preguntar por una medicación que un médico dijo que necesitaba inmediatamente? El móvil era importante, dijo mi padre, mirándome finalmente a los ojos. La presentación de Sofía es el 30% de su nota. Necesitaba equipo profesional. Le miré fijamente a este hombre que me enseñó a montar en bici, que vino a mi feria de ciencias de sexto, que solía llamarme su chica lista, y no le reconocí en absoluto. «Claro», dije. Mi voz sonaba distante, como si viniera de otra persona. «Entonces supongo que no leísteis la advertencia que envió el farmacéutico». La mano de mi madre se congeló con el tenedor a medio camino de su boca. ¿Advertencia? Su voz se quebró ligeramente, lo justo para que lo notara. «¿Qué advertencia?», preguntó mi padre. Pero su rostro se había puesto pálido. Sofía suspiró dramáticamente, dejando su teléfono boca abajo sobre la mesa. «Lucía, no hagas que esto vuelva a girar en torno a ti. Necesitaba el móvil para mi proyecto. Tampoco es que te estés muriendo ni nada». El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. Me incliné hacia adelante, miré a mi padre directamente a los ojos y dije en voz muy baja: «El médico dijo que la medicación previene el daño neurológico. El daño neurológico, del tipo que no se cura». Todo el color desapareció de su rostro. Incluso sus labios se pusieron pálidos. Mi madre emitió un pequeño sonido, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago.
Lucía, tú. Tú no dijiste que fuera tan grave. Os dije que era urgente. Os dije que el médico estaba preocupado. Os dije que necesitaba ver a un especialista en una semana. Mi voz seguía siendo inquietantemente tranquila. ¿Qué parte de eso no sonaba seria? Bueno, deberías haber sido más clara, espetó mi padre, pero le temblaban las manos. Fui clara. Elegisteis el móvil de Sofía por encima de mi salud. El rostro de Sofía había pasado de la suficiencia a la incertidumbre. Cogió su teléfono y lo volvió a dejar. No sabía que fuera tan grave, murmuró. ¿No lo sabías? Me volví hacia ella. ¿O es que simplemente no te importaba? Eso no es justo. ¿Justo? Casi me reí, pero salió mal. Frágil. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Mi madre estaba haciendo preguntas frenéticamente ahora, las palabras tropezando unas con otras. ¿Cuándo había visto al médico? ¿Qué había dicho exactamente? ¿Podíamos conseguir la receta hoy? ¿Mañana? ¿Qué tan grave era en realidad? Mi padre intentó defenderse. Pensábamos que el teléfono estaba de oferta. Podemos conseguir tu medicación la semana que viene. El médico dijo: cuanto más espere, peor se pondrá. Aparté mi silla y me levanté. La habitación se tambaleó un poco, pero me estabilicé con ambas manos sobre la mesa. Dijo inmediato. Dijo urgente. No dijo, cuando a vuestra familia le venga bien. Lucía, siéntate. Lo solucionaremos. No. Cogí mi bolso del respaldo de la silla. No, no creo que lo hagamos. No te atrevas a salir de esta casa, ladró mi padre. Le miré. De verdad. Le miré. A este hombre que se suponía que debía protegerme, que se suponía que debía anteponer mi bienestar a un teléfono, a su orgullo, a cualquier cosa. Si me pasa algo, dije en voz baja, recuerda este momento. Recuerda que tuviste elección. Caminé hacia la puerta principal. Mi madre me llamaba por mi nombre. Mi padre se estaba levantando, la silla raspando ruidosamente. Sofía decía algo sobre no ser dramática, pero no miré hacia atrás. No podía. Si miraba hacia atrás, podría quedarme. Y si me quedaba, podría perdonarlos antes de que se lo merecieran. Conduje de vuelta al campus con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi teléfono vibraba repetidamente. Mamá, papá, incluso Sofía. Los ignoré a todos. El entumecimiento de mis dedos se extendía ahora por mis muñecas. El mareo empeoraba. Me detuve en la primera clínica de urgencias que encontré. La sala de espera estaba casi vacía en una tarde de domingo. Me registré con una recepcionista que apenas levantó la vista de su ordenador. Luego me senté en una de esas incómodas sillas de plástico y traté de no pensar en el hecho de que acababa de abandonar a mi familia, o que habían elegido un teléfono por encima de mi salud, o que esto podría ser realmente tan grave como el médico del campus había dado a entender. Cuando finalmente me llamaron, seguí a la enfermera con las piernas como gelatina. Me tomaron las constantes vitales de nuevo. Tensión alta, ritmo cardíaco elevado, niveles de oxígeno bien. La enfermera notó el temblor en mis manos cuando intenté firmar los formularios de consentimiento. El médico que entró era mayor, con el pelo plateado y gafas que se apoyaban en la punta de su nariz. Revisó mi historial en su tableta, frunciendo el ceño. ¿Vio a un médico del campus la semana pasada?, preguntó. Sí. Y le recetó una medicación que aún no ha empezado a tomar. Se suponía que mi familia la recogería. No lo hicieron. Me miró por encima de sus gafas. No dijo nada. Solo me miró de una manera que me hizo sentir a la vez vista y completamente expuesta. Necesito esa medicación, dije. Mi voz se quebró. La necesito ahora. Déjeme examinarla primero. El examen fue más exhaustivo que el del campus. Probó mis reflejos, mi coordinación, mis respuestas. Hizo preguntas detalladas sobre cada síntoma. ¿Desde cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Habían empeorado? ¿Algo los desencadenaba? Cuando terminó, se reclinó y cruzó los brazos. Me gustaría acceder a sus historiales médicos anteriores. ¿Tengo su permiso? Claro. Quiero decir, no hay mucho. Suelo estar bastante sana. Tecleó en su tableta durante varios largos minutos mientras yo me sentaba allí, mordisqueándome la uña del pulgar. Entonces su ceño se acentuó. «Qué extraño», murmuró. «¿Qué? Faltan varios años de datos médicos. Registros de cuando tenías».
Comprobó la pantalla. Aproximadamente de los 12 a los 16 años. Hay un vacío. Se me encogió el estómago. ¿Qué quiere decir con un vacío? Quiero decir que sus registros pediátricos se detienen abruptamente a los 12 años y no se reanudan hasta que tenías 17. 4 años de nada. Me miró. ¿Sabe por qué podría ser? No. No recuerdo haber estado enferma durante ese tiempo. Quiero decir, tuve las cosas habituales, resfriados, gripe, pero nada grave. ¿Alguien ha estado alterando su historial médico? La pregunta me golpeó como agua fría. ¿Qué? No. ¿Quién lo haría? ¿Por qué alguien haría eso? Me mostró su pantalla, aunque no pude entender la mayor parte. Estos registros de acceso muestran que su archivo fue abierto varias veces desde una cuenta administrativa. Se hicieron cambios en su historial de paciente. Específicamente, se eliminaron varios códigos de diagnóstico. Mi cerebro parecía estar en cortocircuito. No entiendo. ¿Por qué alguien eliminaría códigos de diagnóstico? Eso es lo que me preocupa. La voz del médico era suave pero seria. A veces los familiares que tienen acceso a los portales de pacientes hacen alteraciones cuando no están de acuerdo con un diagnóstico o cuando quieren evitar que se recomienden ciertos tratamientos. De repente, la habitación se sintió demasiado pequeña, demasiado calurosa. Mis padres no lo harían, excepto que quizás sí lo harían. Quizá ya lo habían hecho. Quiero hacer algunas pruebas más avanzadas, continuó. Y voy a derivarla a un neurólogo. Esto debería haberse abordado hace años. ¿Años? Mi voz salió como un susurro. ¿Qué quiere decir con años? Dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Basado en su presentación actual y la progresión de los síntomas que ha descrito, esto no es algo que se haya desarrollado en los últimos meses. Es algo que ha estado gestándose durante bastante tiempo. Las pruebas duraron 2 horas. Análisis de sangre, otro examen neurológico, algo llamado electroencefalograma, donde me pegaron electrodos en la cabeza y me dijeron que cerrara los ojos. Permanecí allí, bajo las luces fluorescentes, tratando de no pensar en los historiales médicos perdidos, los archivos alterados y la posibilidad de que alguien en mi familia me hubiera estado mintiendo durante años. Cuando terminó, el médico me escribió una receta, la misma que me había recetado el médico del campus, y me la entregó con instrucciones muy específicas. Tome esto 2 veces al día. No se salte ninguna dosis. No espere. Y vea a este neurólogo. Me entregó una tarjeta de derivación. Marco esto como urgente. ¿Qué tan urgente? Estoy anotando en su expediente que debería ser vista en un plazo de 72 horas. Si no pueden acomodarla, llámeme directamente. Escribió su número de móvil en el reverso de la tarjeta. Los médicos no dan sus números de móvil por problemas menores. Salí de la clínica con las recetas en la mano y las compré en la farmacia de 24 horas de al lado. Permanecí allí, bajo las luces crudas, viendo al farmacéutico contar las pastillas en un bote naranja, y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. Esto era real. Estaba sucediendo, y por alguna razón que aún no entendía, alguien había intentado ocultármelo. Mi teléfono había estado vibrando sin parar. Finalmente lo miré mientras esperaba mi receta. 17 llamadas perdidas. 32 mensajes de texto. La mayoría eran de mi madre. Por favor, llámanos. Estamos preocupados. Vuelve a casa para que podamos hablar. No te enfades, podemos arreglarlo. Unos pocos de mi padre. Esto es ridículo. Deja de reaccionar de forma exagerada. Llama a tu madre. Y uno de Sofía. ¿Por qué te pones así? Es solo un móvil. Me quedé mirando ese último mensaje durante un largo momento. Luego abrí un nuevo mensaje para mi madre. No voy a casa esta noche. Su respuesta fue inmediata. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Estoy consiguiendo mi medicación. La medicación que se suponía que teníais que conseguirme vosotros. Lucía, por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar de algo importante. Mis dedos dudaron sobre el teclado. Algo importante. ¿Qué podría ser más importante que el hecho de que habían priorizado un teléfono sobre la medicación que su hija necesitaba desesperadamente? No estoy lista para hablar con vosotros, le respondí. El mensaje de mi padre llegó segundos después. Por favor, no involucres a extraños en asuntos familiares. ¿Extraños? Se refería a los médicos,
a los profesionales sanitarios que realmente estaban tomando en serio mi condición. No respondí a ese. Recogí mi medicación, tomé la primera dosis allí mismo en la farmacia y conduje hasta la única persona que pensé que podría decirme la verdad. Mi tía Laura, la hermana mayor de mi madre, vivía a unos 20 minutos del campus en un pequeño chalet con un jardín que siempre olía a lavanda. Abrió la puerta en bata, me miró a la cara y me hizo entrar sin decir una palabra. «Prepararé una manzanilla», dijo. Nos sentamos en la mesa de su cocina, ella en bata, yo todavía con la ropa que había llevado a la comida del domingo que ahora parecía de otra vida. Puso una taza de manzanilla delante de mí y esperó. Le conté todo. El desmayo, el médico del campus, la receta que mis padres nunca recogieron, la visita a urgencias, los historiales médicos desaparecidos. No pareció sorprendida. Eso fue lo que me extrañó, la total falta de sorpresa en su rostro. ¿Lo sabías?, dije rotundamente. Sabías que algo iba mal. La tía Laura rodeó su propia taza con las manos y suspiró. No sabía lo de la medicación actual. Tu madre no me ha contado mucho últimamente, pero... Hizo una pausa, pareciendo luchar con algo. Lucía, hay cosas sobre las finanzas de tu familia que no sabes. ¿Qué cosas? ¿Recuerdas cuando Sofía empezó en esa costosa academia de música cuando tenía 14 años? Sí, mamá y papá dijeron que era una inversión en su futuro. Lo era, pero ese dinero tenía que salir de alguna parte. La tía Laura me miró fijamente. Salió de los ahorros médicos que habían reservado para ti. La taza se me resbaló de las manos. La manzanilla se derramó sobre la mesa. ¿Qué? Tú también tenías problemas de salud en aquel entonces. ¿Lo recuerdas? Tenías 13, 14 años. Te mareabas constantemente. Se te dormían las manos. Te llevaron a médicos, a varios médicos, y se habló de hacer pruebas exhaustivas, pruebas caras. Las piezas empezaban a encajar en mi cabeza, pero formaban una imagen que no quería ver. No recuerdo nada de eso. Tu madre no quería que te preocuparas. Te dijo que eran solo dolores de crecimiento, estrés del instituto. Pero ellos sabían, les habían dicho que necesitabas seguimiento médico, y usaron ese dinero para Sofía. La tía Laura no respondió, lo que fue respuesta suficiente. Me levanté bruscamente, mi silla raspando ruidosamente en la silenciosa cocina. Caminé hasta la ventana y volví, tratando de respirar a través de la opresión en mi pecho que no tenía nada que ver con mi condición médica. Sacrificaron mi salud, dije en voz baja, por su carrera musical. No creo que lo vieran de esa manera en ese momento. Creo que se convencieron de que estabas bien, de que los médicos estaban siendo demasiado cautelosos, de que la oportunidad de Sofía era urgente y tus problemas médicos podían esperar. Pero no podían esperar. Ese médico de hoy dijo, esto ha estado gestándose durante años. Lo sé, cariño, lo sé. Un recuerdo afloró, borroso y fragmentado. Tenía quizá 14 años, tumbada en una cama de hospital, las luces demasiado brillantes. Mi madre lloraba. Recuerdo que dijo algo. ¿Qué fue? Algo sobre que yo no podía saber algo. No puede saberlo. Es demasiado joven. ¿Qué no podía saber? Pregunté en voz alta. La expresión de la tía Laura cambió. Se volvió reservada. ¿Qué quieres decir? Acabo de recordar algo. Estar en un hospital. Mamá lloraba y dijo que yo no podía saber algo porque era demasiado joven. ¿De qué estaba hablando? Mi tía guardó silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz fue cuidadosa. Deberías preguntarles a tus padres sobre eso. Te lo estoy preguntando a ti. Tía Laura, por favor. Ahora estaba suplicando. Por favor, solo dime la verdad. ¿Qué es lo que no sé? Cerró los ojos brevemente, luego los abrió y me miró con algo parecido al dolor. Cuando tenías 14 años, te diagnosticaron una enfermedad rara. No recuerdo el nombre exacto, algo neurológico. Los médicos querían empezar el tratamiento inmediatamente. Medicación, seguimiento, cambios en el estilo de vida. Era caro, caro a largo plazo. La cocina se sentía sin aire, y mis padres dijeron que no. Dijeron que necesitaban tiempo para pensarlo, para obtener segundas opiniones, para entender todas las opciones. Su voz era amarga ahora, pero lo que realmente querían era tiempo para averiguar cómo pagar la escuela de música de Sofía. Y para cuando tomaron esa decisión, estaban demasiado avergonzados para decirte la verdad sobre por qué retrasaron tu tratamiento, así que simplemente fingieron que nunca había sucedido. Se convencieron de que estabas bien, de que los síntomas habían desaparecido, de que los médicos se habían equivocado,
Pero yo no estaba bien. Mi voz se quebró. Todavía no estoy bien. La tía Laura se levantó y me abrazó. Me dejé caer contra ella, temblando de ira, dolor y traición. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurré contra su hombro. Intenté hablar con tu madre varias veces. Dijo que lo estaban gestionando, que sabían lo que era mejor para ti. Se apartó con las manos en mis hombros. Lo siento, debería haber hecho más. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Sofía. No le preguntes a papá. Pregúntale a mamá. Se lo enseñé a la tía Laura. Lo leyó y negó con la cabeza. Tu hermana sabe más de lo que aparenta. Todos saben más que yo. Una risa amarga brotó de mí. Soy la única que no sabía que mi propio historial médico me estaba siendo ocultado. Salí de casa de la tía Laura con más preguntas que respuestas y conduje sin rumbo durante un rato, solo intentando procesar todo. Finalmente me encontré en el aparcamiento del hospital donde había nacido, donde había tenido innumerables citas de niña, donde aparentemente había pasado tiempo de adolescente, que ni siquiera podía recordar bien. Me senté en mi coche mirando el edificio. En algún lugar allí dentro había expedientes sobre mí. Expedientes que alguien había alterado, borrado u ocultado. Expedientes que podrían explicar por qué mis padres habían tomado las decisiones que tomaron. Mi teléfono sonó. Mi madre. Casi no contesté, pero una pequeña parte de mí todavía esperaba que tuviera una explicación razonable. Lucía. Su voz estaba tensa por el pánico. ¿Dónde estás? Por favor, tienes que volver a casa. Tenemos que hablar. No voy a volver a casa. Esto no es algo que podamos discutir por teléfono. Entonces supongo que no lo discutiremos. Me sorprendió lo firme que sonaba mi voz. No lo entiendes. Hay cosas que no sabes. Ese es el problema, mamá. Hay muchas cosas que no sé. Cosas que deliberadamente me ocultasteis. Cosas que tú y papá decidisteis que no se me permitía saber. Silencio luego en voz baja. ¿Con quién has estado hablando? ¿Importa? Con Laura. No era una pregunta, era una acusación. Ella te lo ha contado. Me ha contado lo suficiente. Me ha contado que cuando tenía 14 años, tuve un diagnóstico que ignorasteis, que usasteis el dinero destinado a mi atención médica para pagar la escuela de música de Sofía, que me habéis estado mintiendo durante años. No es tan simple. A mí me parece bastante simple. Por favor, solo vuelve a casa para que podamos explicarlo. No. Colgué. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no eran solo los síntomas médicos. Era rabia. Rabia pura y limpia. Salí de mi coche y entré en el hospital. El departamento de archivos estaba en la segunda planta, pasando la cafetería y a través de un laberinto de pasillos que parecían todos idénticos. Finalmente lo encontré. Una pequeña oficina con un mostrador y una mujer de mediana edad tecleando en un ordenador. ¿Puedo ayudarla? Necesito acceder a mis historiales médicos. Los antiguos, de cuando era adolescente. Me hizo rellenar un formulario, mostrar mi DNI, firmar autorizaciones. Luego desapareció en una habitación trasera, mientras yo me quedaba allí de pie bajo las luces fluorescentes, sintiendo que estaba a punto de abrir la caja de Pandora. Cuando volvió, parecía incómoda. ¿Hay algún problema?, pregunté. Bueno, dijo, dejando una fina carpeta en el mostrador. Su expediente es inusualmente escaso para alguien de su edad, y varias secciones están marcadas como restringidas. ¿Restringidas cómo? Restringidas en el sentido de que solo un padre o tutor legal puede acceder a ellas. Pero son mis expedientes, sobre mi salud. Lo entiendo, pero estas restricciones se pusieron en marcha cuando usted era menor de edad. Ahora tiene más de 18 años, pero las alertas siguen activas en el sistema. Abrió la carpeta, mostrándome páginas que estaban casi completamente censuradas. Barras negras cubrían la mayor parte del texto. Puedo solicitar que se elimine la restricción, pero requiere la autorización de quien quiera que estableciera las restricciones originalmente. Mis padres, lo más probable. Sí. Miré las páginas censuradas, mi propio historial médico oculto tras barras negras y códigos de anulación paterna. ¿Puede al menos decirme qué años cubren estas restricciones? Comprobó su ordenador. De los 12 a los 16 años. 4 años. El mismo vacío que había notado el médico de urgencias. Eso es muy inusual, añadió la recepcionista, claramente incómoda con toda la situación. La mayoría de los padres no restringen el acceso a los historiales médicos rutinarios.
¿Y el historial de citas? ¿Puede decirme si tuve citas durante esos años, aunque no pueda decirme para qué eran? Dudó. Luego tecleó algo. Sus cejas se levantaron. Oh, sí. Bastantes citas, de hecho. Múltiples especialistas. Neurología, definitivamente. Algunas con... Entrecerró los ojos mirando la pantalla. Parece un asesor genético. El corazón me latía de nuevo con fuerza. ¿Un asesor genético? ¿Por qué vería yo a un asesor genético? No puedo acceder a las notas. Lo siento. ¿Y la farmacia? ¿Puede ver qué recetas se emitieron? Más tecleo. Más fruncimiento de ceño incómodo. Se emitieron varias recetas durante ese periodo de tiempo, pero todas fueron canceladas o nunca se recogieron. ¿Todas? Según esto, sí. Alguien con acceso al portal de los padres las marcó como paciente rechazó, o familia solicitó tratamiento alternativo. Pero yo no rechacé nada. Ni siquiera sabía que necesitaba tratamiento. ¿Puede decirme para qué eran las recetas? No puedo ver los medicamentos específicos. Esos detalles están detrás de la restricción. Saqué mi bote de medicación actual. ¿Era este? ¿Era una de ellas esta medicación? Ella miró la etiqueta, luego de nuevo a su pantalla. No me miró directamente a los ojos. Realmente no puedo decirlo. Lo que significaba que sí. Lo que significaba que hace años los médicos habían intentado recetarme exactamente lo que estaba tomando ahora y alguien me había impedido conseguirlo. Salí del hospital aturdida y llamé a la consulta del neurólogo desde mi coche. Podían verme mañana a las 9 de la mañana si estaba dispuesta a venir por un hueco de cancelación. Dije que sí inmediatamente. Luego me quedé sentada allí, intentando unir los fragmentos de información que había reunido. Los expedientes desaparecidos, las recetas canceladas, el asesor genético, los años de silencio y mentiras. Mi teléfono vibró. El nombre del farmacéutico apareció en la pantalla. Le había dado mi número cuando recogí la receta. Señorita García, soy David de la Farmacia del Este. Tengo información preocupante sobre su medicación que creo que debería conocer. De acuerdo. Cuando estaba preparando su receta, hice una comprobación rutinaria en nuestro sistema. Su medicación le fue recetada una vez antes, hace unos 8 años, en nuestra sucursal hermana. Hace 8 años yo tendría 14. Las notas en nuestro sistema indican que había una advertencia urgente adjunta a esa receta. Algo sobre una clasificación de riesgo crítico, pero cuando comprobé su archivo actual, su nivel de riesgo está marcado como bajo. No entiendo. ¿Cómo puede ser? Eso es lo que me preocupó. Así que investigué un poco. Alguien con acceso al portal cambió su clasificación de riesgo la semana pasada. La cambió de crítico a bajo. Eso no es algo que ocurra accidentalmente. El aparcamiento pareció inclinarse. Alguien rebajó deliberadamente la gravedad de mi estado. No puedo especular sobre la intención, pero sí. La clasificación fue cambiada. Y debido a ese cambio, su receta actual no fue marcada como urgente cuando sus padres recogieron él. Hizo una pausa. Esperé. ¿Dijo que sus padres no recogieron esto? Nunca fueron a la farmacia. Oh. Oh no, señorita García. Cuando alguien con acceso al portal cambia una clasificación de riesgo y luego no recoge una medicación crítica, eso levanta serias sospechas. Creo que necesita documentar esto. Esto podría ser negligencia médica. Negligencia médica. Las palabras flotaron en el aire como humo. ¿Quién cambió mi clasificación? El registro de acceso muestra que se hizo desde la cuenta del portal de su padre. No recuerdo haber conducido de vuelta al campus. En un minuto estaba en el aparcamiento del hospital. Al siguiente estaba sentada en mi habitación de la residencia mirando la pantalla de mi portátil. Me conecté a mi portal de paciente, algo que apenas había usado porque mis padres siempre se encargaban de los asuntos médicos por mí. Creé una nueva contraseña porque había olvidado la antigua. Esperé el correo de verificación. Cuando finalmente entré, fui directamente al registro de actividad. La cuenta de mi padre había accedido a mi archivo 6 veces en el último mes. Cada vez había hecho cambios, eliminado alertas, rebajado los marcadores de urgencia, editado las notas de síntomas que yo había introducido. Una entrada mostraba que había cambiado mis síntomas reportados de graves y empeorando a leves e intermitentes. Había reescrito literalmente mi historial médico para hacerme parecer menos enferma de lo que estaba. Un recuerdo afloró, nítido y claro esta vez. Tenía unos 15 años, sentada en el borde de una cama de hospital. Una doctora, una mujer con ojos amables, hablaba con mis padres en el pasillo. No podía oír lo que decían,
pero podía ver la cara de mi padre, enfadada, a la defensiva. Mi madre lloraba. Luego mi padre volvió a entrar y dijo, «Vístete, nos vamos». La doctora no sabe de lo que habla. Nos fuimos. No recuerdo haber vuelto nunca, pero debí de hacerlo porque mis archivos decían que tuve múltiples citas durante el año siguiente. Citas de las que casi no tengo memoria. ¿Qué más me habían ocultado? ¿De qué más me habían convencido de que no había sucedido? Mi teléfono sonó de nuevo. «Mamá». Esta vez contesté, pero no hablé. Lucía, su voz era cruda, como si hubiera estado llorando. «Por favor, tenemos que hablar en persona. Hay cosas que necesitas entender. Entiendo mucho. Entiendo que tú y papá me habéis estado mintiendo durante años. Que usasteis el dinero destinado a mi atención sanitaria para Sofía. Que papá ha estado accediendo a mis archivos médicos y cambiándolos para hacerme parecer menos enferma». Silencio. Lo suficientemente largo como para pensar que había colgado. «¿Cómo te has enterado?», susurró finalmente. «¿Importa? Es verdad, ¿no?» «No es. Es más complicado que eso. Inténtalo. Tengo tiempo». «No por teléfono. Por favor, vuelve a casa». «¿Para qué?» «Para manipularme en persona. Para que pueda explicar por qué tomamos las decisiones que tomamos. ¿Quieres decir por qué elegisteis a Sofía por encima de mí? ¿Por qué os la jugasteis con mi salud? ¿Para que ella pudiera tener clases de música? Eso no es». Su voz se quebró. «Lucía, hay cosas sobre nuestra familia que no sabes. Cosas médicas. Cosas de las que intentábamos protegerte». Eso me detuvo. «¿Qué cosas médicas? No puedo. No así. Por favor, solo vuelve a casa o déjame ir a verte, pero no podemos hablar de esto por teléfono. Dame una buena razón por la que debería creer algo de lo que dices. Porque soy tu madre, y a pesar de lo que piensas ahora mismo, te quiero. Siempre te he querido». Curiosa forma de demostrarlo. Colgué, pero sus palabras se quedaron conmigo. Cosas médicas sobre nuestra familia, cosas de las que intentaban protegerme. Pensé en el asesor genético, en la forma en que la recepcionista del hospital había parecido incómoda cuando vio mi expediente, en la urgencia en la voz de ese médico del campus. ¿Qué tenía exactamente? ¿Qué había tenido siempre que nadie quería nombrar? Le envié un mensaje a Sofía. «¿Qué sabes sobre mi condición médica?». No respondió durante 10 minutos. Luego, «No quiero meterme. Ya estás metida. ¿A qué te referías antes cuando dijiste que no le preguntara a papá?». Otra larga pausa. «Mamá sabe más que él sobre las pruebas. ¿Sobre lo que encontraron cuando eras más joven?». «¿Qué pruebas? ¿Qué encontraron?». «No sé los detalles. Solo sé que es genético». Y mamá estaba asustada. «¿Genético? ¿Cómo?». «De verdad, no quiero hablar de esto». «Sofía, les oí discutir una vez cuando estabas en el hospital esa vez. Mamá quería contártelo todo y papá dijo que eras demasiado joven y que solo te asustaría y que quizás se te pasaría con la edad. No se me va a pasar una condición genética. Lo sé. Lo sé ahora, ¿vale? Pero yo tenía como 12 años y no entendía de qué hablaban y solo quería que todos dejaran de gritar. Miré mi teléfono, los mensajes de pánico de mi hermana pequeña, y sentí que algo se ablandaba ligeramente. Ella también había sido una niña. La habían mantenido en la oscuridad casi tanto como a mí. «¿Qué más recuerdas?». Tecleé. Solo que estaban asustados. Muy asustados. Y después de eso empezaron a actuar como si todo estuviera bien, como si no pasara nada. Y tú parecías estar bien. Así que pensé que quizá estaba bien. No está bien. Lo sé. Lo siento. Lo siento mucho. Mucho. Esa noche apenas dormí. No dejaba de pensar en condiciones genéticas, en diagnósticos ocultos, en padres que aman a sus hijos pero toman decisiones terribles. De todos modos, la consulta del neurólogo llamó a las 8 de la mañana. ¿Podía ir antes? Habían tenido otra cancelación y la doctora quería verme lo antes posible. Estuve allí a las 8:30. La neuróloga era una mujer de unos 50 años con el pelo con mechas grises y manos firmes. Doctora Sara Campos, según su placa de identificación. Revisó mis expedientes, tanto los actuales como los que había podido conseguir de mi pasado, durante un largo rato antes de hablar. «Lucía», dijo finalmente, «necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Qué sabes sobre el historial médico de tu familia?». «Aparentemente, nada. Por eso estoy aquí».
Sacó unas imágenes en su ordenador. Escáneres cerebrales. Me di cuenta de que eran resonancias magnéticas. Estas son de hace 5 años. ¿Sabías que te las habían hecho? Miré fijas las imágenes. No. Y estas son de la semana pasada. Las puso una al lado de la otra. Incluso para mi ojo inexperto, podía ver la diferencia. Algo en la segunda imagen que no estaba en la primera. Algo que parecía incorrecto. ¿Qué es eso? Mi voz salió ronca. Eso, dijo la doctora Campos con suavidad. Es inflamación. Inflamación neurológica progresiva que debería haber sido tratada hace 5 años, cuando apareció por primera vez. La habitación pareció reducirse a solo su cara, sus ojos firmes, su expresión cuidadosa. ¿Qué pasa si no se trata? Pregunté. Centrémonos en tratarte ahora. Esa no es una respuesta. Suspiró. Sin tratamiento, este tipo de inflamación puede causar daño permanente, deterioro de la función motora, problemas sensoriales. En casos graves, convulsiones. ¿Mi caso es grave? Te estás acercando. Unos meses más. No terminó la frase. No fue necesario. Y hace 5 años, si me hubieran tratado, entonces estarías bien. Sin ningún daño duradero. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Alguna última y frágil esperanza de que tal vez mis padres solo habían cometido un error. Que tal vez no sabían lo grave que era. Pero sí lo sabían. Tenían estos escáneres, vieron estas imágenes, y eligieron no hacer nada. Hay algo más, dijo la doctora Campos con cuidado. El patrón de inflamación que tienes es consistente con un marcador genético, uno que a menudo se da en las familias, es decir que esto podría no ser aleatorio. Es decir que alguien en tu familia podría tener la misma condición o ser portador. Mis padres me lo habrían dicho, sí. Lo habrían hecho. Me miró por encima de sus gafas, sin malicia, y no tuve una respuesta para eso. Me senté en la consulta de la doctora Campos, mirando esos escáneres cerebrales, y algo dentro de mí simplemente se hizo añicos. No de forma ruidosa ni dramática, solo una rotura silenciosa e irreversible. Necesito hablar con mi madre, dije. La doctora Campos me entregó su tarjeta de visita. Llámeme si necesita algo. Y Lucía, empiece la medicación hoy. No espere ni una hora más. Conduje hasta el trabajo de mi madre, una clínica dental donde trabajaba como recepcionista. Le envié un mensaje desde el aparcamiento. Sal ahora. Apareció 3 minutos después, pálida y temblorosa, con su tarjeta de identificación todavía prendida en la chaqueta. Caminó hacia mi coche como si se acercara a una bomba que pudiera detonar. Salí. Me quedé allí con los brazos cruzados y esperé. Lucía. Yo no. Mi voz era plana. Muerta. Solo dime la verdad. Toda. Miró alrededor del aparcamiento, comprobando si alguien podía oírnos. Luego me agarró la muñeca, no con brusquedad, sino con desesperación, y me llevó hacia el lateral del edificio donde estaban los contenedores de basura. Privado. Oculto. Le supliqué a tu padre que no lo hiciera. Susurró. Sus ojos ya estaban rojos, ya llenándose de lágrimas. Cuando tenías 14 años y el médico dijo que necesitabas tratamiento, se lo supliqué. Le dije que no podíamos esperar, pero él dijo que no podíamos arriesgarlo todo por algo que podría ser grave. ¿Podría ser? Aparté mi muñeca. Los escáneres estaban ahí mismo. El diagnóstico era claro. Me convenció de que podía esperar, de que podíamos ver si empeoraba, de que tal vez se te pasaría con la edad. Estaba llorando ahora. El rímel le corría por las mejillas. El médico sospechaba un trastorno neurológico degenerativo. El tratamiento era caro a largo plazo. Y tu padre dijo, déjame adivinar. La escuela de música de Sofía era más importante. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Teníamos el dinero, lo teníamos, pero tu padre lo invirtió. Dijo que era para el futuro de todos nosotros. Una oportunidad de negocio que no podía perderse. Y luego fracasó. Todo se perdió. Así que se habían jugado mi salud en un negocio y habían perdido. Para cuando volviste a desmayarte, continuó mi madre, con la voz quebrada. Estábamos demasiado avergonzados para decírtelo, demasiado avergonzados para admitir que habíamos esperado, que habíamos elegido mal. ¿Avergonzados? Me reí, pero salió mal. Hueco. Vosotros estabais avergonzados.
Así que simplemente, ¿qué? Fingisteis que nunca había pasado. Tu padre accedió a tus historiales médicos. Cambió cosas. Lo hizo parecer menos grave para que los médicos no insistieran en pruebas caras. Pensó que sí podíamos mantenerte estable hasta que te graduaras, hasta que tuvieras tu propio seguro, hasta que se convirtiera en mi problema en lugar del vuestro. Ella no lo negó. Pensé en Sofía, en su escuela de música, sus competiciones, su nuevo teléfono. ¿Sofía sabe todo esto? Nos oyó discutir hace años. Sabe que tenías una condición que no tratamos. Ha estado aterrorizada de que te enteraras y la culparas. No la culpo a ella. Era una niña. Miré a mi madre. La miré de verdad. A esta mujer que me había preparado los almuerzos. Me había trenzado el pelo y me había arropado por la noche. Os culpo a vosotros. A ti y a papá. Tuvisteis una elección. Cada día durante años tuvisteis una elección. Por favor, no te vayas. Volvió a intentar alcanzarme. Podemos arreglar esto. Pagaremos todo ahora. Lo que necesites. No puedes arreglar 10 años de silencio. Di un paso atrás. No puedes reparar el daño en mi cerebro. No puedes devolverme los años en los que podría haber estado sana. Lucía, no. Me volví hacia mi coche. La elegisteis a ella cada vez. Cada vez. Y ahora me elijo a mí. Me marché mientras ella se quedaba allí, llorando en el aparcamiento. Estaba casi de vuelta en el campus cuando Sofía llamó. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. Lucía. Su voz era débil, asustada. Mamá me acaba de llamar. Está muy mal. Bien, no. No te vayas, por favor. Podemos arreglarlo como familia. Puse el coche en punto muerto. Cerré los ojos. Sofía, ¿sabías que estaba enferma cuando éramos más jóvenes? Silencio. Sofía. Les oí discutir una noche. Susurró. Estabas en el hospital. Papá le gritaba a mamá que no podían permitirse tanto tu tratamiento como mi escuela, y mamá lloraba y decía que tenían que encontrar una manera. Y entonces papá dijo, su voz se quebró. Dijo que mantenerte tranquila era mejor que asustarte con un diagnóstico que no podías entender. Y estuviste de acuerdo con él. Tenía 12 años. No sabía qué hacer. No entendía lo grave que era. Pero lo sabes ahora. Lo has sabido durante años y no has dicho nada. Tenía miedo. Estaba llorando ahora. Tenía miedo de que me odiaras, de que me culparas por sus decisiones, de que todo se desmoronara. Todo se está desmoronando. Sofía, lleva años desmoronándose. Simplemente fingíamos que no. Por favor, no me odies. Quería odiarla. Sería más fácil que este complicado lío de amor, ira y dolor. Pero era mi hermana, y había sido una niña atrapada en la misma red de mentiras que yo. No te odio, dije finalmente. Pero no puedo estar cerca de ninguno de vosotros ahora mismo. Necesito espacio. Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Colgué antes de que pudiera decir nada más. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi padre. Lo escuché mientras tomaba mi medicación. La medicación que debería haber estado tomando durante años. Lucía, escucha. No hables con nadie sobre las pruebas. Podemos arreglar esto en privado. Los asuntos familiares se quedan en la familia. Devuélveme la llamada. Lo borré. La consulta de la doctora Campos llamó a las 9. ¿Puedes venir hoy? Han llegado los resultados de tus análisis y la doctora quiere discutirlos contigo inmediatamente. Estuve allí a las 10. La expresión de la doctora Campos cuando entré en su consulta me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto iba a ser malo. Mostró 2 resonancias magnéticas en la pantalla de su ordenador, una etiquetada como hace 5 años y otra como la semana pasada. Incluso yo podía ver la diferencia. El escáner más nuevo mostraba sombras que no estaban en el antiguo, patrones que parecían incorrectos. Lucía, dijo suavemente, deberías haber sido tratada entonces. La progresión es significativa. Ya lo sabía, pero oírlo dicho tan claramente, tan finalmente, hizo que algo se derrumbara dentro de mí. Tienes un trastorno de inflamación neurológica progresiva en una etapa temprana. Es tratable, pero el retraso en el tratamiento ha complicado las cosas. ¿Complicado cómo? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Los riesgos a largo plazo incluyen retrasos motores parciales,
desmayos recurrentes, posible daño nervioso. Hizo una pausa. La mayor parte de esto podría haberse evitado si hubieras empezado el tratamiento hace 5 años. Me hundí en la silla. Me temblaban las manos. ¿Es mi culpa por no haber insistido más? Por no... No. Su voz fue firme, cortante. Eras una niña. Confiaste en que los adultos de tu vida te protegerían. Esta no es tu culpa. Pero sentía que era mi culpa. Sentía que debería haberlo sabido. Debería haber luchado más. Debería haber exigido respuestas en lugar de aceptar sus negativas. Empezaremos un tratamiento agresivo de inmediato, continuó la doctora Campos. Medicación 2 veces al día, seguimiento semanal, y necesitas evitar el estrés y el sobreesfuerzo. Me miró con atención. ¿Hay alguien que pueda apoyarte en esto? ¿Familia? ¿Amigos? Pensé en mis padres, en Sofía, en el hecho de que las personas que deberían haber sido mi sistema de apoyo eran las que habían causado esto. Ya me las arreglaré, susurré. Después de la cita, me senté en mi coche en el aparcamiento y lloré. No el llanto de rabia de antes, solo un sollozo agotado y desconsolado que venía de algún lugar profundo y roto dentro de mí. Una mujer mayor golpeó mi ventanilla. Levanté la vista, avergonzada, y me hizo un gesto para que la bajara. ¿Estás bien, querida? Gracias. Me pasó un pañuelo por la ventanilla. Te vi salir de neurología. Yo también tenía mi cita hoy. Sonrió con tristeza. La familia no siempre significa que te protejan, querida. A veces tenemos que protegernos a nosotras mismas. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier diagnóstico. Cuando finalmente revisé mi teléfono, había 7 llamadas perdidas de mi padre y un largo mensaje de voz. Lo escuché. Lucía, tienes que dejar de hablar con los médicos sobre asuntos familiares. Esto es entre nosotros. Nos encargaremos de las facturas médicas. Nos encargaremos de todo. Pero tienes que dejar de hacernos parecer unos monstruos. Devuélveme la llamada. Necesitamos discutir esto en privado. Le respondí con un mensaje. Ya no decides nada sobre mi salud. Su respuesta fue inmediata. Estás siendo dramática. Es exactamente por eso que no te lo dijimos. Reaccionas de forma exagerada. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego bloqueé su número. Mi teléfono sonó de nuevo. Tía Laura. Me enteré de la cita, dijo. ¿Cómo estás? Sinceramente, no lo sé. Tu madre me llamó. Está destrozada. Bien. Lucía, tuvo años para estar destrozada, tía Laura. Años para decirme la verdad. Años para luchar por mí. Eligió no hacerlo. Silencio. Luego, tienes razón. Tienes toda la razón. Solo. Quería que supieras que ella te quiere. Solo que quiere mal a veces. Eso no es suficiente. Lo sé. Después de colgar, tomé mi primera dosis de medicación y pensé en todas las dosis que debería haber tomado a lo largo de los años. Todas las citas médicas que debería haber tenido. Todo el seguimiento que nunca ocurrió. Mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de la tía Laura. Necesito contarte algo sobre tu padre. Sobre el año en que te desmayaste por primera vez. No fue solo por dinero, Lucía. Hay más en la historia. Llámame cuando estés lista. Mis manos empezaron a temblar de nuevo, pero esta vez de miedo. Conduje hasta casa de la tía Laura esa noche. Abrió la puerta con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Debería haberte contado esto hace años, dijo. Nos sentamos en la mesa de su cocina. Preparó una manzanilla que ninguna de las dos bebió. El año que te desmayaste por primera vez, comenzó. Tu padre tenía serios problemas financieros, deudas de juego. Se lo había estado ocultando a todo el mundo, incluso a tu madre. Cuando llegaron tus facturas médicas, entró en pánico. ¿Juego? Nunca había visto a mi padre jugar. Ni una sola vez. Póker online, apuestas deportivas. Empezó con poco y luego se descontroló. Para cuando necesitabas tratamiento, debía más de 50.000 euros a gente muy seria. La habitación se inclinó ligeramente. Se jugó el dinero de mi tratamiento. El fondo para el tratamiento era el último activo líquido que tenía. Si lo usaba, el banco habría embargado la casa. Lo habríamos perdido todo. Me miró con devastación en sus ojos. Eligió la casa. Eligió proteger su imagen. Eligió cualquier cosa excepto a ti. No podía respirar. No podía pensar. Mi padre, el hombre que me enseñó a montar en bici, que vino a mis ferias de ciencias, se había jugado literalmente mi salud. Tu madre guardó silencio porque estaba aterrorizada. Si revelaba la verdad, la familia se derrumbaría. La vida de Sofía cambiaría drásticamente.
y se convenció a sí misma de que tal vez estarías bien sin tratamiento, que tal vez los médicos estaban equivocados. Pero no estaban equivocados. No, no lo estaban. La tía Laura se levantó y sacó un sobre viejo de un cajón. Me lo entregó con manos temblorosas. Esto llegó a casa hace 8 años. Tu padre lo interceptó antes de que tu madre pudiera verlo. Abrí el sobre. Dentro había una carta de un especialista. Se recomienda tratamiento inmediato para la paciente Lucía García. Retrasarlo más puede causar daño neurológico a largo plazo. Por favor, contacte con nuestra consulta para programar el tratamiento en un plazo de 72 horas. La fecha de la carta era de cuando yo tenía 15 años. Ocultó esto, dije rotundamente. Lo ocultó todo. Y le dijo a todo el mundo, familia, amigos, vecinos, que estabas exagerando, que eras una melodramática, que en realidad no te pasaba nada. La voz de la tía Laura temblaba de ira. Destruyó tu credibilidad para que nadie se tomara tus síntomas en serio. Salí de casa de la tía Laura aturdida y conduje directamente al instituto de Sofía. Estaba en algún ensayo por la tarde. La encontré en el camerino retocándose el maquillaje. Tenemos que hablar. Levantó la vista, vio mi cara y se puso pálida. ¿Qué ha pasado? ¿Sabías lo del juego de papá? Todo el color desapareció de su rostro. ¿Cómo lo...? Así que sí lo sabías. Me enteré el año pasado. Vi los extractos de la tarjeta de crédito. Me enfrenté a mamá. Bajó la mirada a sus manos. Me suplicó que no te lo contara. Dijo que te destrozaría. ¿Destrozarme? Sofía, sus mentiras casi destruyen mi cerebro. Lo sé. Estaba llorando ahora. Lo sé. Vale. Lo sé desde hace meses, y no sabía qué hacer, y lo siento mucho. Antes de que pudiera responder, mi padre apareció en la puerta. ¿Qué haces aquí? Su voz era cortante, enfadada. Podría preguntarte lo mismo. Tu hermana tiene una actuación. No me importa. Me volví para enfrentarlo de lleno. Sé lo del juego, lo de las deudas, lo de la carta que escondiste del especialista. Su rostro pasó de rojo a blanco. Eso es un asunto familiar privado. ¿Privado? Te jugaste el dinero destinado a salvar mi vida y lo llamas privado. La gente empezaba a congregarse. Otros estudiantes, padres, profesores. Baja la voz, sisió mi padre. ¿Por qué? ¿Preocupado de que la gente se entere de lo que hiciste? Estaba temblando, pero no me importaba. ¿Preocupado de que sepan que elegiste el póker por encima de la salud de tu hija? Estaba tratando de salvar a nuestra familia. Estabas tratando de salvarte a ti mismo. Mi voz resonó en la zona de camerinos. Te jugaste mi futuro para poder cubrir tus errores. Hice lo que tenía que hacer. Me dejaste sufrir durante años. Cambiaste mis historiales médicos. Tenías cartas de especialistas. Le dijiste a todo el mundo que era una dramática para que no me creyeran cuando decía que algo iba mal. Mi madre apareció entonces, con aspecto horrorizado. Lucía, por favor, aquí no. Pero ya había terminado de proteger su imagen. Terminado de fingir que todo estaba bien. No iba a malgastar dinero en un quizás, gritó mi padre de repente, cuando Sofía tenía un potencial real. Toda la sala se quedó en silencio. Incluso la música se detuvo. Docenas de personas se quedaron heladas, mirándonos a nosotros, a él, al hombre que acababa de admitir que valoraba el potencial de una hija por encima de la salud de la otra. Mi madre emitió un horrible sonido ahogado. Se llevó las manos a la boca. Sofía rompió a llorar y salió corriendo por la puerta trasera, y sentí que el último hilo que me conectaba con mi padre se rompía como una cuerda podrida. Espero que mereciera la pena, dije en voz baja. Espero que su carrera musical mereciera la pena arriesgar mi vida. Salí, no miré hacia atrás. No me importaron los susurros, ni las miradas, ni la forma en que mi madre me llamó por mi nombre. Había terminado. Las consecuencias fueron inmediatas. La noticia del enfrentamiento se extendió por el instituto de Sofía, luego por el barrio, luego por nuestra familia lejana. Personas con las que no había hablado en años de repente me llamaban, me enviaban mensajes, preguntando si era verdad. Si mi padre realmente había hecho lo que todo el mundo decía. No respondía la mayoría de ellos. ¿Qué había que decir? Mi padre se volvió cada vez más defensivo, enfadado. Me enteré por la tía Laura de que le estaba diciendo a la gente que yo mentía, que exageraba, que lo hacía quedar mal por despecho. Las mismas palabras que había usado durante años para desestimar mis síntomas. La doctora,
Campos me llamó para mi seguimiento de una semana. Me sentó con una expresión seria. Necesito decirte algo. La negligencia médica que experimentaste, los registros alterados, las recetas interceptadas, el tratamiento retrasado, alcanza un nivel que debería ser denunciado. ¿Denunciado a quién? A la Junta del hospital. Posiblemente a los servicios de protección de adultos. Aunque ya tengas más de 18 años, el patrón de comportamiento sugiere una negligencia médica sistemática de un menor. Pensé en mi padre, en el juego, en los años de mentiras. Hazlo, dije. Ella asintió lentamente. Esto podría complicarse. Tu familia será interrogada. Podría haber ramificaciones legales. Bien. Empecé terapia la semana siguiente, no solo por el trauma del diagnóstico, sino por todo. Los años de ser ignorada, el favoritismo, la comprensión de que me habían manipulado sistemáticamente sobre mi propia salud. Mi terapeuta era una mujer de unos 40 años llamada doctora Ramos. Escuchó mi historia sin interrumpir, con una expresión cuidadosamente neutral. Cuando terminé, dijo, «Sabes que esto no fue tu culpa, ¿verdad? Todo el mundo sigue diciéndolo porque es verdad. Eras una niña. Confiaste en que tus padres te protegerían. Esa confianza no estaba fuera de lugar. Sus acciones sí lo estaban. Me llevó 3 sesiones poder decirlo en voz alta sin llorar. Mis padres eligieron a mi hermana por encima de mí. Sí, dijo la doctora Ramos suavemente. Lo hicieron. Y eso estuvo mal. Sofía apareció en mi apartamento una noche. Casi no la dejó entrar, pero algo en la forma en que lloraba me hizo abrir la puerta. Me entregó un pequeño cuaderno. Su diario de la infancia. Lee la entrada de cuando tenía 12 años, susurró. Pasé a la fecha que indicaba. La letra era desordenada, infantil. Espero que algún día mamá y papá la quieran como me quieren a mí. No sé por qué no lo hacen. Lucía es más lista y más amable, y nunca se queja. Ni siquiera cuando está enferma. Ojalá pudiera arreglarlo, pero solo soy una niña y nadie escucha a los niños. Levanté la vista hacia mi hermana. La miré de verdad. Tenía 17 años, todavía básicamente una niña, y había estado cargando con esta culpa durante años. Lo siento, sollozó. Lo siento mucho, mucho. Debería haber hecho algo, dicho algo. Debería haber. La abracé. Se derrumbó contra mí, llorando en mi hombro. Eras una niña, dije. Esto no era tu responsabilidad. Pero yo sabía que te estaban tratando mal y no. Eras una niña, repetí con firmeza. Esto fue culpa de ellos, no tuya. Nos sentamos en mi sofá durante 1 hora mientras ella lloraba. Yo no lloré. Creo que se me habían acabado las lágrimas. Mi madre intentó hacer las paces. Trajo cajas de recibos y cartas antiguas. Pruebas de que había luchado por mí, al menos al principio. Pruebas de que había intentado enfrentarse a mi padre antes de rendirse. Fui débil, dijo, sentada en mi apartamento con los ojos rojos. Debería haber sido más fuerte. Debería haberte protegido mejor. Dejé que me convenciera de que estábamos haciendo lo correcto. No fuiste débil. Fuiste cómplice. Se estremeció. Lo sé. Lo sé ahora. Y lo siento mucho, mucho. Quería perdonarla. Una parte de mí la perdonó, pero el perdón no significaba olvidar. No significaba fingir que nunca había pasado. Necesito tiempo, le dije. Mucho tiempo. Lo entiendo. Se levantó para irse. Luego se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, estoy orgullosa de ti por luchar por ti misma, por ser más fuerte de lo que yo fui. Mi padre intentó visitar mi apartamento 2 veces. La primera vez no abrí la puerta. La segunda vez la abrí lo suficiente para hablar. Tienes que retirar el informe médico, dijo sin preámbulos. Nos está haciendo parecer unos monstruos. Sois unos monstruos. Hicimos lo que pensamos que era mejor. Te jugaste el dinero de mi tratamiento. Escondiste cartas de especialistas. Alteraste mis historiales médicos para hacerme parecer menos enferma. Le dijiste a todo el mundo que era una dramática para que no me creyeran. Le miré a los ojos. Esas no son las acciones de alguien que hace lo mejor que puede. Son las acciones de un cobarde. ¿Cómo te atreves? Abandonaste tu responsabilidad como padre mucho antes de que yo te abandonara como hija. Empecé a cerrar la puerta. Hemos terminado aquí, Lucía. Cerré la puerta, la eché la llave
Y me quedé allí escuchándole golpear y llamarme por mi nombre durante 5 minutos antes de que finalmente se fuera. No lloré. No me sentí triste. Simplemente me sentí libre. 3 semanas después, la doctora Campos llamó con buenas noticias. Tus últimos escáneres muestran una mejoría. La inflamación está respondiendo al tratamiento. Llegaste justo a tiempo, Lucía. Justo a tiempo. Después de años de llegar demasiado tarde, pero lo acepto. Firmé el contrato de alquiler de mi propio apartamento cerca del campus. Nada lujoso, solo un pequeño apartamento de una habitación con buena luz y suficiente espacio para respirar. Por primera vez en mi vida, sentí que controlaba mi propio futuro, mi propia salud, mis propias decisiones. Preparé mi estación de medicación en la encimera de la cocina. Pastillero, botella de agua, alarma en mi teléfono. Esta era mi rutina ahora, mi responsabilidad, y no dejaría que nadie me la quitara de nuevo. Sofía me ayudó con la mudanza. No hablamos mucho, pero no fue necesario. Lo estaba intentando. Eso era suficiente por ahora. Mi madre vino una vez, trayendo comida y productos de limpieza. No se quedó mucho tiempo. Solo me ayudó a deshacer las cajas de la cocina. Me abrazó con cuidado y se fue. Mi padre no vino en absoluto. No esperaba que lo hiciera. Esa noche, me senté en mi escritorio en mi nuevo apartamento. El bote de la medicación estaba junto a mi portátil. Abrí un nuevo documento y empecé a escribir. Ellos eligieron no salvarme, así que yo me elegí a mí misma. Y esta vez no voy a disculparme por ello. Apagué la lámpara y me senté en la oscuridad de mi nuevo hogar, sintiendo algo que no había sentido en años. Paz, no felicidad. Aún no. Quizás no por mucho tiempo, pero paz. Y por ahora, eso era suficiente. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre perdonar a tu familia y protegerte a ti mismo? Y si lo hiciste, ¿crees que tomaste la decisión correcta? Dale a me gusta y suscríbete para más historias sobre la complicada verdad de los lazos familiares.